Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigo, esta es nuestra reunión de estudio. Quisiéramos hacer un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Cada día contamos con la dirección divina. El Espíritu Santo es quien dirige cada estudio. De ahí la motivación de siempre. Decimos, no se aventure en abrir la palabra de Dios sin antes asegurarse mediante la oración de que el Espíritu Santo es quien estará guiando este estudio. La entrada triunfal es el tema que estaremos abordando en el día de hoy dentro del marco de la lección Controversias en Jerusalén, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Así nos dice Marcos 11:25. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias a usted, pastor. Seguimos en vivo y directo con las pilas puestas. Gracias a Dios estamos de buen ánimo, pastor, y queremos con los amigos y amigas de la iglesia que se unen con nosotros darles un saludo caluroso y de manera muy especial, ¿verdad? A nuestras hermanas en diferentes provincias, tanto en Santiago, pastor, así como en Montecristi. Hay gente que está conectado con nosotros 24/7, pastor. Eso es cierto. Sí, también en el este, nuestra amada gente del este, San Pedro, La Romana, pastor, Higüey, El Ceibo. Señores, en Atomayor tenemos gente que nos quiere y nos aprecia. Qué bueno que tenemos personas que nos aprecian en diferentes lugares, tanto en el este, norte, este, sureste. Oye, si me pongo a hacer una lista, no terminamos hoy. Así que saludo y abrazo para todos ellos que están pendientes. Personas que de una manera especial nos honran con su sintonía. Qué bueno, qué bueno. Les invitamos a mantenerse firme y fiel en el nombre de Jesús. En este momento te invito a que busques tu Biblia, tu guía de estudio, y te unas con nosotros en este momento. Oramos. Padre Celestial, Dios de bondad, Dios de misericordia, a ti clamamos en esta hora para rogarte que seas propicio a cada uno de nosotros, que perdonen nuestros pecados, cualquier cosa que no te haya agradado en nuestra vida, en nuestros pensamientos, palabras y acciones, que puedas limpiar y quitar todo. Ilumínanos con el poder del Espíritu Santo y permítenos hacer esta gran obra a tu nombre, para tu gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, la entrada triunfal. El texto que va a servirnos de fundamento está ahí en Marcos 11, del 1 al 11. Sería importante que podamos dar rápidamente una lectura para luego entrar a los comentarios en esta lección. Marcos 11, del 1 al 11. Estaré leyendo hasta el versículo número 5 incluido, y luego usted, pastor, estará finalizando desde el 6 al 11. No hay problema. Allí se nos dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera en la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos,
y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Líder, muy interesante esta lectura de Marcos 11, ahí donde se señala ya a Jesús preparándose para entrar en Jerusalén y como se le ha llamado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sucede que históricamente cuando un gran funcionario, un rey, alguna persona de gran importancia iba a viajar de un lugar a otro, se mandaban unos emisarios para que fueran allanando el camino, colocando gran cantidad de gente que fueran a revisar el camino, allanándolo, para que el tránsito de este jerarca o alto funcionario, no sé cómo llamarle, este rey, el camino se le hiciera mucho más fácil por lo mismo. Era una persona de mucha importancia y eso sucedía en la antigüedad. En tiempos bíblicos aquí, esta entrada de Jesús a Jerusalén, con todos los detalles que describe Marcos capítulo 11, nos está hablando de un Mesías, de un rey ciertamente que iba a entrar en Jerusalén, y ese Mesías, ese príncipe, era el Señor Jesucristo. Podría inquietar a algunas personas, como inquietó, por ejemplo, a los dirigentes judíos en términos religiosos, pero esta entrada triunfal de Jesús era la que estaba profetizada en el libro de Zacarías. ¿Qué nosotros 9. Podemos decir acerca de esto? Pastor, la ilustre Jerusalén recibe al Mesías sin grandes fanfarrias y pompas por parte de sus líderes religiosos. Que debieron recibirlos. Así como también de la gente culta de la nación. Cuando uno ve los compispos egregios y connotados de la gran Jerusalén, notamos ahora entonces a un Jesús que llega sobre un borriquillo, un asno, un pollino. No es reconocido como rey por parte de quienes juzgan lo que están viendo, su aspecto exterior. Y entonces algunos ahora que son los discípulos, los que le siguen, los que están ahí cerca y otros tantos que están interesados en el establecimiento del reino. Pastor, oiga la línea clara que se tiene aquí y que se toma, porque el establecimiento del reino sería ahora. Ellos piensan que ese establecimiento del reino sería durante la vida terrena de Jesucristo. Por eso sus intereses están alineados con esto que está sucediendo. Por lo tanto, ahí usted ve cómo la gente grita por alegría, porque ha llegado el reino, el establecimiento. Los que iban delante, los que los seguían, los aclamaban. Y decir esto: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, gloria a Dios en las alturas. Eso es lo que se registra aquí en estos versículos 9 y 10 del capítulo 11 de Marcos. Entonces, veremos que a partir de ahí entonces, la siguiente parte de la narración de Marcos en el capítulo 11 ya ahora se enfoca en el templo de manera directa. Notamos que Jerusalén estaba ubicada en una región de colinas a una altitud de unos 740 metros. Y noten bien que en los días de Jesús esta era una población aproximada entre 40,000 a 50,000 personas. Pero ese número aumentaba en ocasión de la Pascua, puesto que la importancia de esta fiesta, la celebración de la Pascua, movía a gente de la diáspora, de todo el mundo, se movía hacia Jerusalén para estos momentos de Pascua. Jerusalén, por lo menos, el monte, habían una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados. Por eso
sobre el monte que se erigía sobre esta gran altura, ocupaba específicamente solo la superficie del templo, unos 18 kilómetros. Y la atracción, lo hermoso de este complejo del monte, sobre todo, dominaba la ciudad. Su atracción era algo impresionante. Definitivamente que dentro del relato que acabamos de tener con ustedes, mucho más que esos grandes atractivos y los kilómetros que con mucha certeza usted acaba de mencionar, está lo que es en sí el relato, el cumplimiento de una profecía bíblica sobre un rey. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, por eso estamos puntualizando que eventos como estos se hacían con cierta regularidad. Cuando nosotros notamos que en Jesús entra en un pollino, como ya había establecido el libro de Zacarías, también podríamos remitir un caso muy parecido de la entrada de Salomón en Jerusalén, sí, claro, sobre un asno. Si nosotros vamos al libro primero de los Reyes, allí encontramos la descripción que se hace de la entrada de Salomón, precisamente como sucedió con Cristo Jesús. Recuerde la cita. Libro primero de los Reyes, capítulo 1, los versículos del 32 hasta el 48, hace una descripción muy parecida a esta que estamos viendo y que fue profetizada por Zacarías. Repetimos una vez más los datos, porque ahí en la vida de Cristo se estaba cumpliendo como el rey que iba a entrar en Jerusalén, pero no como un rey como se pretendía de muchos dirigentes en ese entonces, y pensando en ese Mesías conquistador que iba a aplastar a los romanos. Está entrando como un rey que va a libertar y está libertando los corazones de la esclavitud del pecado. Un punto muy importante, pastor, y estuve leyendo en una ocasión a un comentarista donde decía que eso fue tan impresionante como el pueblo se desbordó para darle la bienvenida al Rey Cristo Jesús, que hasta en el mismo hecho de la elección del burriquito se hizo un milagro. ¿Usted ha intentado alguna vez montarse en un pollino, en burro, que nunca nadie lo haya montado sin domarlo? Eso se hace insoportable realmente. No, es imposible. He escuchado y he visto, pero nunca se me ha ocurrido semejante. Es imposible, quizás a este dato no se le presta mucha atención, que todo ese proceso tiene que ver con una dirección divina, hasta puntualizando, como dicen algunos autores, que posiblemente ahí se dio un milagro donde el ángel tuvo que preparar el pollino para que el mismo Señor Jesucristo se montara en ese pollino, porque es el Hijo de Dios que está allí. Hay que darle la bienvenida al Hijo de Dios ahí a Jerusalén, y Jesús vino a realizar una obra muy interesante, y por eso decíamos que la belleza de Jerusalén, el amor por Jerusalén, todo eso es muy interesante, y más interesante ahora la entrada triunfal de Jesús allí en Jerusalén. Noten ustedes que, como lo cita el deseado de todas las gentes en la página 537, 500 años antes del nacimiento de Cristo, como bien usted mencionó, Pastor Scroggins, el profeta Zacarías predijo la venida del rey de Israel de esta manera. Esta profecía, según bien lo explica las Escrituras, tendría su cumplimiento en Jesús. Y notamos que el que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Aunque los dirigentes religiosos, los escribas, fariseos y los nobles y de las castas de aquellos tiempos tenían otros intereses, puesto que no aceptaban y no valoraban a Jesucristo. Sin embargo, Jesús entró a Jerusalén. Se dice que probablemente entró por el este, descendió por el Monte de los Olivos e ingresó en la ciudad, probablemente por la Puerta Dorada, actualmente ahora tapiada en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de ¿quién? De Jesús. Pues todos andaban, se dieron cuenta y empezaron entonces a rendirle reverencia a esta acción simbólica que era aceptada por muchos de ellos, aunque
tenía paralizado con otros intereses a los dirigentes religiosos. La multitud acompañaba a Jesús y entonces daba gritos de hosanna, vociferaba, decía este término cuyo significado oriental era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido entonces de gloria a Dios posteriormente. Quisiera citar en ese sentido porque una de las entregas más bellas que podría presentar cualquier escritor, aparte de la que presenta las Sagradas Escrituras en los Evangelios, sobre esa entrada triunfal, bellísimo, la mejor presentación que hace las Sagradas Escrituras sobre es inmejorable. Allí habla acerca de la forma en que Jesús entró en Jerusalén. Sin embargo, es importante también hacer una descripción como lo pinta la autora norteamericana Ellen White en un libro tan maravilloso como es El deseado de todas las gentes, que comenta muchas de las historias en la vida de Jesús. Sigue el relato diciendo lo siguiente: no bien se hubo sentado sobre el pollino, cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús, en ese sentido, aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se les rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse como rey en el trono. De ahí que nosotros hemos estado insistiendo en la distorsión que tenían los discípulos de Cristo en torno a lo que tenía que ver con Jesús como rey. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. En su imaginación, señores, dice Elena de White, veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en nación independiente. Ese era el concepto que tenían los discípulos y la multitud que estaba allí. Todos estaban felices y alborozados, competían unos con otros por rendirle homenaje. Eran incapaces de presentar los dones costosos, pero extendían sus manos como alfombra en su camino. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero sí esparcían palmas, emblema natural de victoria, y la agitaban en el alto con sonoras aclamaciones y hosannas. Todo eso caracterizó, señores, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén como rey, pero no como rey de esta tierra, sino como el rey que se estaba preparando para entregar su reino a sus discípulos, siempre que lo entendieran de la manera correcta. Sin duda alguna que Jesús, a través de este hecho, porque el relato que nos presenta Marcos ocupa gran porción del texto, el tiempo que se le dedica a lo que presenta tiene una importancia que es necesario que la podamos entender. Primero, Jesús, a través de este hecho, puede verse, se puede entender directamente con las capacidades proféticas de Jesús. Así se puede ver exaltando su dignidad y también su arribo y vinculándolo directamente con la voluntad de Dios, porque así está escrito. Noten ustedes que, además de esto, el aspecto histórico que está ahora aconteciendo también se vincula con lo que sucedió o citó el profeta Zacarías, según lo mismo que mencionábamos, y lo mismo como la práctica de los reyes en el Antiguo Testamento, hablando ya propiamente del mismo, el mismo Salomón, el mismo David, entre otros, que por práctica, entonces, la herencia del trono, la sucesión en el trono, aquí la encontrará por la misma descendencia a la que pertenece Jesús. Sin duda alguna que el tiempo secreto de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos ya ha terminado. Ya Jesús ahora habla de una manera clara y puntual de lo que va a acontecer en breve tiempo. Por eso, la manera, el cambio rotundo, la dirección, la narrativa de Marcos ahora se concentra directamente en estos puntos desde el capítulo 10
desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16 en adelante. Y ahora situarse en lo que va a suceder mientras esté en la ciudad, una conocida y bien entendida acción simbólica de la realeza. Estar en el templo, moverse en el templo, vincularse allí, nos muestra entonces a un Jesús que cuando ya está, ahora ya es un poco tarde, vamos a descansar, podemos seguir mañana. O sea, pudo haber terminado la revuelta, pero sin embargo, en cambio concluye con la serena salida que Jesús tuvo de allí. Y al día siguiente vemos cómo esto podría ser diferente en lo que sucedió. Pero Jesús tuvo el cumplimiento en este tipo de acciones, en lo que ocurrió en su entrada triunfal a Jerusalén, tuvo el cumplimiento profético. No hubo rechazo por parte de Jesús y sus discípulos para no cumplir lo que ya Dios había dicho a través de los escritos sagrados en el Antiguo Testamento por los profetas. Ahora lo que queda es que cada quien acepte o rechace lo que ha de suceder en lo adelante con la estadía de estos días de Jesús en Jerusalén. Dentro de la multitud se escuchaban aquellos gritos que iban allí adelante y los que lo seguían diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene gloria en las alturas. Marcos 11, 9 y 10. Queridos hermanos, apreciados amigos, la ilustre Jerusalén está recibiendo al Mesías sin grandes fanfarias por parte de sus líderes religiosos. Especialmente hay que puntualizar eso. Perdieron de vista totalmente lo que significaba recibir a este rey. 3 años y medio de ministerio público, pastor. Porque amigos. Solamente se miraban la parte exterior. O sea, con mucha frecuencia sucede con el ser humano, porque incluso cuando el mismo Señor Jesucristo estaba realizando su ministerio, alguna gente le cuestionaban, pero ¿este será realmente el enviado de Dios? Porque sus hermanos y sus hermanas están con nosotros, él vive allí, y su padre ahí, el carpintero. Y entonces la parte exterior no decía nada acerca de Cristo, y fue profetizado que Jesús aún vendría. Eso fue profetizado también. Sin mucho atractivo para que no lo deseemos, en términos de lo que tiene que ver con el aspecto exterior, porque nosotros los seres humanos nos detenemos mucho a veces en la parte exterior principesca, como algunas personas pueden exhibir, pero fracasan porque no es lo que se exhibe exteriormente, sino lo que usted pudo haber visto. En ese sentido, diríamos nosotros a los religiosos: ustedes vieron que Jesús hacía milagro, cumplía con todo lo que decían las Escrituras, y aquí en el momento sencillamente hubo una crítica y hasta una indiferencia de parte de los religiosos para no darle la bienvenida al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y aquí entonces en esta parte final sería interesante que nosotros pudiéramos reflexionar en una de las grandes preguntas que nos trae la lección, para que nosotros abordemos la enseñanza real que trae esta historia. La acción de montar sobre un asno sugiere humildad. La humildad de Jesucristo. Eso es así. Ahora, ¿por qué es ese un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos? ¿Hay algo que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz? Pienso, pastor, que esto podría ser una lección donde hoy se exhibe con tanta vehemencia las partes que nosotros podemos exhibir de los logros alcanzados, una maestría, un doctorado, una persona reconocida por la comunidad, y entonces hace que el ser humano, y especialmente cuando somos cristianos, esos altos reconocimientos a veces nos hacen sentir muy orgullosos. Allí el Hijo de Dios va entrando en un humilde pollino. El pueblo común salió a darle la bienvenida, mientras que los altos dignatarios no quisieron recibirle. Y es importante la lección que podemos extraer de esa entrada triunfal de Jesús, esperando que de parte de Dios que podamos vivir conforme a la humildad que Él requiere, que debe exhibir cada hijo de Dios que pretende ir al reino de los cielos. Pablo dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. O sea, en todo el accionar de Jesús,
en su movimiento y comportamiento. Saber que es Dios con nosotros y recibir cada una de estas cosas, entender cómo sucedió, cómo se dio, y aún el mismo rechazo que tuvo por parte de las autoridades, significa realmente someterse en humildad a su Padre Celestial, porque esa era la voluntad que él cumplía, la voluntad de su Padre, por encima de todos los intereses terrenales, de los intereses mundanales, aún el ofrecimiento que vendría por parte de Satanás con todos los reinos de este mundo. Eso significaría perder de vista el enfoque, la misión que vino a cumplir y dejarse seducir y llevar por los encantos de esta vida mundana pasajera que nos ofrece el príncipe de las tinieblas. Creo que la acción que debemos mostrar aquí de humildad tiene que ver con seguir las pisadas de Jesús, pidiéndole fuerza y sabiduría al Espíritu Santo para que podamos decidir lo conveniente en cada momento que somos tentados y que somos movidos, que somos motivados a hacer una cosa diferente a la que Dios en humildad y sumisión nos permite tener, hacer de una manera especial. Creo que exaltar eso de Jesús en estos tiempos es clave. Vamos a dejar que quien dirija todo, quien esté al control de nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos y somos, si acaso tenemos algo, que sea la voluntad de Dios por encima de cada una de esas cosas. Señores, llegamos al final. Estamos ya en la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy tuvimos el placer de compartir con ustedes la entrada triunfal. Vamos a orar. Querido, amado Padre que estás en los cielos, esta escena en la vida de Jesús, demostrando sencillez y humildad, toca profundamente nuestros corazones y te pedimos que el Espíritu Santo continúe obrando en tus hijos en la ancha faz de la tierra, para que al tener el contacto con Cristo Jesús podamos también exhibir su humildad y su sencillez y el deseo de trabajar a favor de los demás. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de conversar contigo. Gracias, muchísimas gracias te damos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.